Enero de 1945. Cuartel General Supremo, Fuerza Expedicionaria Aliada, Versalles. El cable estaba en escritorio de Dwight Eisenhower como granada viva. General Omar Bradley, comandando 12 divisiones estadounidenses y más de 300,000 hombres, acababa de amenazar con renunciar, no por panzers alemanes o clima invernal o problemas de suministro. Por Bernard Montgomery, Eisenhower. Lo leyó de nuevo Eisenhower, lo leyó de nuevo, mandíbula apretándose. Mensaje de Bradley era contundente. Si tenía que servir un día más bajo comando británico, había terminado. Y Bradley no era hombre que fanfarroneaba. La ventana comandante supremo se apartó de escritorio y caminó a ventana. Afuera, lluvia invernal convertía terrenos en lodo. En algún lugar al este, Batalla de las Ardenas finalmente estaba terminando. Fuerzas estadounidenses y británicas habían detenido última gran ofensiva alemana. La empujaron de regreso, convirtieron apuesta de Hitler en catástrofe. Deberían estar celebrando, planeando avance final a Alemania. En cambio, Eisenhower estaba viendo su estructura de comando desgarrarse. Todo porque Montgomery no podía mantener boca cerrada. La conferencia de prensa había sido 3 días antes, 7 de enero. Montgomery, comandante de 21º Grupo de Ejército Británico, parado ante reporteros en su boina característica, hablando en esa voz cortante y precisa que de alguna manera siempre lograba sonar condescendiente, describiendo cómo había tomado comando de 2 ejércitos estadounidenses durante crisis, cómo había ordenado campo de batalla, cómo había empleado todo poder disponible de grupo de ejércitos británico para asegurar que ataque alemán fuera rechazado y luego pasar a ofensiva nosotros mismos. Las palabras mismas no eran exactamente insubordinadas. Palabras mismas no eran exactamente insubordinadas. Montgomery era demasiado inteligente para eso, pero tono, implicación, actuación entera, sugería un mensaje claro. Competencia británica había rescatado fracaso estadounidense. ¿Quién se había enterado? Eisenhower se había enterado en horas. También, cada general estadounidense en Europa, prensa estadounidense, que ahora gritaba por cabeza de Montgomery, prensa británica, que elogiaba a Montgomery como salvador de ofensiva. Y Bradley, que acababa de enviar ese cable amenazando renunciar, lo que hacía temblar. Manos de Eisenhower. Pero lo que hacía temblar ligeramente manos de Eisenhower mientras estaba en esa ventana no era amenaza de Bradley. Era darse cuenta de que había dejado que esto sucediera. Había dado a Montgomery demasiada cuerda, demasiadas oportunidades, demasiado beneficio de duda. Y ahora, mariscal de campo británico, había usado esa cuerda para casi colgar estructura de comando aliada entera. El patrón había estado allí desde el principio. Patrón había estado allí desde principio. Eisenhower podía verlo ahora, mirando atrás. No incompetencia, nunca eso. Montgomery era brillante a su manera, meticuloso profesional, exitoso en batalla. Pero había algo más. Incapacidad de verse a sí mismo como parte de equipo. Convicción de que su manera era única manera. Talento para hacer que cada victoria sonara como su logro personal y cada revés, como falla de otra persona. Había comenzado en Normandía. Realmente, verano 1944. Semanas después de Día D, Montgomery comandaba todas fuerzas terrestres, aliadas para invasión, británicas y estadounidenses ambas. Plan pedía que él rompiera alrededor de Caen, trajera armadura alemana a sector británico, dejara que estadounidenses barrieran por oeste. Buen plan. Plan de Montgomery, realmente. Excepto que Caen no cayó. Excepto que Caen no cayó en días como había prometido. Tomó semanas. 5 semanas de lucha brutal, mientras Montgomery seguía insistiendo. Había querido luchar batalla de desgaste todo el tiempo. Esto era exactamente su plan. Estaba satisfecho con progreso. Mientras tanto, generales estadounidenses,
Observaban fuerzas británicas avanzar metros a la vez y se preguntaban si sus aliados habían perdido nervio. Eisenhower había defendido a Montgomery. Eisenhower había defendido a Montgomery entonces, públicamente, completamente. Prensa quería saber por qué británicos estaban atascados. Eisenhower dijo que Montgomery estaba haciendo exactamente lo necesario. Churchill mismo tenía dudas. Eisenhower respaldó a su comandante terrestre, porque eso es lo que aliados hacían. Se apoyaban mutuamente. No se socavaban en público. Montgomery nunca pareció captar que este principio funcionaba en ambos sentidos. Agosto de 1944. La ruptura. Agosto 1944. Ruptura finalmente vino. Estadounidenses saliendo por Avranches. Tanques de Patton corriendo a través de Francia, éxito brillante. Pero en reuniones de estrategia, Montgomery seguía sugiriendo que debía comandar campaña terrestre entera. Todos ejércitos estadounidenses, todos ejércitos británicos, todo bajo él, con Eisenhower en algún papel vago de comandante supremo que no significaba nada práctico. Eisenhower había dicho no, Eisenhower había dicho no, educadamente, firmemente. Había explicado, opinión pública estadounidense no aceptaría ejércitos estadounidenses bajo comando británico permanente. Estados Unidos tenía más divisiones en Francia que Gran Bretaña ahora. Más hombres, más equipo, más de todo. Bradley comandaría fuerzas estadounidenses, Montgomery comandaría fuerzas británicas y canadienses. Ambos reportarían a Eisenhower lógico, justo, necesario. Montgomery había sonreído y asentido y acordado. Luego pasó próximos 6 meses intentando cambiar arreglo. Septiembre de 1944. Market Garden. Septiembre 1944. Montgomery propuso Operación Market Garden. Asalto aerotransportado para capturar puentes a Holanda y Alemania. Ambicioso, arriesgado. Quizás brillante si funcionaba. Eisenhower lo aprobó. Dio recursos a Montgomery divisiones aerotransportadas estadounidenses. Prioridad de suministro. Operación falló. Primera división aerotransportada británica fue destruida en Arnhem. Miles de bajas. Respuesta de Montgomery. Respuesta de Montgomery. Operación había sido 90% exitosa. Solo necesitaba clima ligeramente mejor, suerte ligeramente mejor. Había tenido razón en intentarlo. Cualquiera podía verlo. Eisenhower había mordido lengua. No criticabas comandantes por fracasos audaces. Aprendías y seguías adelante. Pero privadamente había notado algo. Montgomery nunca admitía errores. Nunca. Todo era un éxito. O habría sido éxito excepto por factores fuera de su control. Usualmente, factores involucrando fallas de otras personas. El otoño trajo más de lo mismo. Otoño había traído más de lo mismo. Montgomery, argumentando por su estrategia de empuje único. Todos recursos a su 21º grupo de ejército para avance estrecho a Alemania. Eisenhower insistiendo en frente amplio. Múltiples ejércitos avanzando juntos. Lógica militar favorecía enfoque de Eisenhower. Geografía lo favorecía. Realidades de suministro lo favorecían. Pero Montgomery seguía presionando. Seguía sugiriendo en reuniones que Eisenhower no entendía guerra móvil. Estadounidenses estaban siendo demasiado cautelosos. Él podía terminar guerra para Navidad si se le daba oportunidad. El resentimiento se acumula. Bradley había comenzado a evitar sesiones de estrategia con Montgomery. Patton abiertamente se burlaba de él. Mariscal de campo británico parecía ajeno a resentimiento acumulándose alrededor de él. O quizás simplemente no le importaba. 16 de diciembre de 1944. Luego vino 16 de diciembre de 1944. Panzers alemanes irrumpieron de bosque de Ardenas, golpeando posiciones estadounidenses en Bélgica con fuerza abrumadora. Última apuesta de Hitler. 200.000 hombres y cientos de tanques. Aplastando sector débilmente mantenido,
Batalla de las Ardenas. La ofensiva alemana dividió 12º grupo de ejército de Bradley. Ofensiva alemana dividió 12º grupo de ejército de Bradley en dos. Su cuartel general estaba al sur de penetración. Dos de sus ejércitos, primero y noveno, estaban al norte. Comunicaciones fueron cortadas. Comando estaba confundido. Decisión de Eisenhower. Eisenhower tomó decisión de campo de batalla. Dar temporalmente a Montgomery comando de esos dos ejércitos estadounidenses al norte de Ardenas. Dejarle coordinar respuesta norte mientras Bradley manejaba sur. Militarmente, tenía sentido. Situación de campo de batalla lo demandaba. Pero Eisenhower había sabido, incluso mientras tomaba decisión, que estaba tomando riesgo. Montgomery tendría fuerzas estadounidenses bajo su comando. Montgomery tendría oportunidad de probar sus teorías sobre liderazgo estadounidense. Montgomery tendría oportunidad de ser héroe de crisis, y Eisenhower había confiado en que lo manejaría profesionalmente. Esa confianza había sido mal puesta. Para ser justos, Montgomery había hecho su trabajo competentemente durante batalla. Había posicionado reservas británicas para bloquear cualquier avance alemán hacia norte. Había coordinado con comandantes estadounidenses, Courtney Hodges de Primer Ejército y William Simpson de Noveno Ejército. Había ayudado a estabilizar situación ofensiva alemana, había sido detenida, luego empujada de regreso. Para principios de enero, Ardenas estaba siendo sistemáticamente eliminada. Pero Montgomery no podía solo hacer trabajo. Tenía que asegurarse de que todos supieran que lo había hecho, y que estadounidenses lo habían necesitado para hacerlo. La advertencia a su jefe de Estado Mayor, Freddie de Guingamp, aparentemente había intentado advertirle: no hagas conferencia de prensa. No hables con reporteros ahora. Sentimientos están intensos. Estadounidenses están sensibles sobre haber estado bajo comando británico, incluso temporalmente. Solo déjalo ir. Montgomery lo había ignorado. 7 de enero. La conferencia de prensa. El 7 de enero, había reunido corresponsales británicos y estadounidenses y entregado lo que aparentemente pensó era discurso gracioso y magnánimo, elogiando soldados estadounidenses y explicando cómo había ayudado a manejar batalla. Reporteros estadounidenses habían escuchado algo completamente diferente. La transcripción Eisenhower recogió transcripción de su escritorio. La había leído docena de veces ahora, cada vez encontrando nuevas formas en que Montgomery había logrado insultar liderazgo estadounidense, mientras pretendía elogiar coraje estadounidense. La batalla ha sido muy interesante. Creo que posiblemente una de batallas más interesantes y complicadas que he manejado. Como si fuera su batalla. Como si 200,000 soldados estadounidenses luchando y muriendo en nieve fueran piezas que movió en tablero. Tomé ciertos pasos yo mismo, implicación de que sin intervención personal de Montgomery, desastre habría seguido. Empleé todo poder disponible de grupo de ejércitos británico. Tienen así imagen de tropas británicas luchando en ambos lados de fuerzas estadounidenses que han sufrido golpe duro. Fuerzas británicas salvando estadounidenses. Eso es lo que lectores tomarían de ello. Y luego la peor parte. Manejado. Esa palabra seguía apareciendo en editoriales de periódicos estadounidenses. Montgomery había manejado batalla, como si generales estadounidenses no hubieran estado comandando tropas estadounidenses, como si Hodges y Simpson y sus comandantes de cuerpo hubieran sido incompetentes o ausentes, como si Bradley mismo no hubiera estado manejando mitad sur de respuesta. La prensa estadounidense explotó. Prensa estadounidense explotó. Editorial tras editorial exigiendo remoción de Montgomery. Comentaristas de radio cuestionando por qué oficiales británicos comandaban soldados estadounidenses. Congresistas haciendo preguntas puntiagudas sobre el liderazgo de Eisenhower.
Toda maquinaria fea de opinión pública moliéndose en marcha. Y la prensa británica lo empeoró, y prensa británica lo empeoró. Habían recogido narrativa de Montgomery y la amplificaron. Titulares sobre cómo fuerzas británicas habían rescatado estadounidenses. Historias sobre genio militar de Montgomery. Comparaciones entre firmeza británica e inexperiencia estadounidense. Lo que significaba: soldados estadounidenses ahora estaban leyendo periódicos que sugerían que habían sido derrotados y salvados por británicos. Generales estadounidenses estaban respondiendo preguntas de sus estados mayores sobre si realmente habían sido tan incompetentes como Montgomery implicaba Bradley, comandando más tropas estadounidenses que cualquier general desde Grant. Estaba siendo retratado como alguien que había necesitado oficial británico para arreglar sus errores, de ahí amenaza de renuncia. Las opciones Eisenhower se volvió de ventana y caminó de regreso a escritorio. Su jefe de Estado Mayor, Walter Bedell Smith, llegaría en 10 minutos. Necesitaban decidir cómo manejar esto. Opciones no eran buenas. Opción 1. No hacer nada. Dejar que se calme. Imposible amenaza de Bradley era real. Si Eisenhower no actuaba, perdería su comandante terrestre estadounidense, y Bradley tenía razón de estar furioso. Insulto era intolerable. Opción 2. Reprender a Montgomery privadamente. Decirle que se había excedido. Probablemente inútil. Montgomery no parecía entender lo que había hecho mal. Pensaría que Eisenhower estaba siendo hipersensible. Opción 3. Remover a Montgomery de comando. Reemplazarlo con otro general británico. Políticamente imposible, Churchill nunca lo aceptaría. Público británico amaba a Montgomery, alianza misma podría romperse. Opción 4. Renunciar él mismo. Dejar que Marshall o alguien más tratara con este lío. Tentador, realmente. Dejar que otra persona intentara manejar estos egos. Pero Eisenhower sabía que no renunciaría. Esa era manera cobarde de salir. La responsabilidad. Le habían dado este comando porque alguien tenía que mantener Alianza unida. Alguien tenía que hacer que estadounidenses y británicos lucharan como una fuerza. Ese era trabajo. Hecho de que actualmente era imposible no cambiaba responsabilidad. Bedell Smith. Bedell Smith llegó exactamente a tiempo, rostro sombrío. Había estado lidiando con consecuencias todo día. Llamadas telefónicas de cuartel general de Bradley, mensajes de Washington, consultas de personal de Churchill. Todos querían saber qué Eisenhower iba a hacer. Es peor de lo que pensamos, dijo Smith, dejándose caer en silla. He estado hablando con gente de Bradley. No está fanfarroneando. Si Montgomery permanece en cualquier posición sobre tropas estadounidenses, Bradley ha terminado. Y si Bradley se va, Patton se va con él. Quizás otros. Eisenhower asintió lentamente. ¿Qué dice Montgomery? Según de Guingand, está confundido. Piensa que conferencia de prensa fue bien. No puede entender por qué todos están molestos. Estaba elogiando soldados estadounidenses, ¿no? Estaba elogiando soldados estadounidenses mientras implicaba que sus generales eran incompetentes. De Guingand lo sabe. Intentó detenerlo de antemano. Ahora está intentando hacer que Montgomery entienda cuán serio es esto. Smith hizo pausa. No creo que Montgomery lo capte. Creo que genuinamente cree que estaba siendo gracioso. El dolor de cabeza. Eisenhower sintió dolor de cabeza construyéndose detrás de ojos. ¿Cómo tratabas con alguien que no podía ver su propia arrogancia? Montgomery no era estúpido, no era malicioso exactamente. Solo tenía punto ciego del tamaño de Bélgica cuando se trataba de su propio comportamiento. La decisión. Eisenhower se paró y caminó. Habitación se sentía demasiado pequeña de repente. Afuera, lluvia continuaba cayendo. En algún lugar allá afuera, miles de soldados estaban preparándose para empuje final a Alemania. Necesitaban liderazgo. Necesitaban unidad. Necesitaban que sus comandantes actuaran como adultos. Necesito hablar con Marshall.
dijo Eisenhower. Esto no puede esperar. La llamada a Marshall. Llamada a George Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército en Washington, tomó hora organizar. Cuando conexión finalmente llegó, Eisenhower habló cuidadosamente. Línea no era perfectamente segura, pero Marshall necesitaba saber cuán malo era. Eisenhower explicó: conferencia de prensa, reacción de Bradley, amenaza de renuncias, posición imposible en que todos estaban, y luego dijo palabras que había estado evitando todo día. George, tengo que tener renuncia de Montgomery o renunciaré yo mismo. No podemos seguir así. Estructura de comando se está desmoronando. Bradley no trabajará con él. Público estadounidense no lo aceptará. Y Montgomery no parece capaz de entender lo que ha hecho. Silencio. En línea. Silencio en línea. Luego voz de Marshall, calmada y mesurada. Ike, ¿sabes lo que eso haría a Alianza? Churchill tendría que apoyar a Montgomery. Público británico lo exigiría. Podríamos perder coalición, lo sé. Y sabes que presidente no aceptará tu renuncia. Eres único que puede mantener esto unido. Entonces, ¿qué hago, George? Das a Montgomery una oportunidad más. Una oportunidad clara e inequívoca de arreglar esto. Lo confrontas directamente. Deletreas consecuencias. Y si no responde, entonces trataremos con crisis. Pero dale esa oportunidad primero. La llamada terminó. Eisenhower se sentó en silencio. Marshall tenía razón. Antes de forzar crisis, tenía que dar a Montgomery una oportunidad clara de arreglar esto. Una confrontación inequívoca donde consecuencias fueran deletreadas explícitamente. Pero ¿cómo confrontabas a alguien que había pasado vida entera siendo dicho que era brillante? ¿Quién había ganado batallas, ganado medallas, sido promovido a mariscal de campo? ¿Quién genuinamente creía sus propios comunicados de prensa? La respuesta vino de fuente inesperada. Respuesta vino de fuente inesperada. Freddy de Guingand, jefe de Estado Mayor de Montgomery, llegó a cuartel general de Eisenhower 2 días después. Vino sin conocimiento de Montgomery. Hombre se veía exhausto. Señor, necesito hablar con usted privadamente. En oficina de Eisenhower. Fueron a oficina de Eisenhower. De Guingand cerró puerta y se volvió, rostro demacrado. Señor, sé lo que Monty dijo. Sé lo que ha hecho. Y sé que está considerando acción drástica. Eisenhower no lo negó. De Guingand continuó. Intenté detener conferencia de prensa. Le advertí. No escuchó. Nunca piensa en cómo sus palabras afectan a otros. Simplemente cree que siempre tiene razón. Ese ha sido problema desde principio. De Guingand pasó mano por cabello. Puedo hacerle entender. Si me da oportunidad. Si me dice exactamente lo que necesita, le haré verlo. Apreciación de Eisenhower. Eisenhower apreciaba franqueza. Aquí estaba alguien que entendía apuestas. Alguien que quizás podía hacer que Montgomery entendiera. Lo que necesito, dijo Eisenhower, es que Montgomery reconozca que estuvo equivocado. Que se disculpe, sinceramente, con Bradley y con fuerzas estadounidenses. Que se comprometa públicamente, si es necesario, a trabajar como parte de equipo, no por encima de él. Y si no lo hace, la línea Eisenhower encontró ojos de Guingand. Entonces voy a enviar cable a jefes de Estado Mayor combinados. Voy a explicar que no puedo continuar comandando efectivamente con Montgomery en su posición actual. Voy a solicitar su remoción u ofrecer mi propia renuncia. Uno de nosotros se va. Jefes tendrán que elegir. Rostro de Guingand se puso pálido. Señor, eso. Sé lo que haría, pero no dejaré que estructura de comando se desintegre porque un hombre no puede controlar su ego. De Guingand asintió lentamente. Hablaré con él. Le haré entender. Hazle entender. Esta voz de Eisenhower era tranquila pero firme. Hazle entender esto, me gusta Montgomery. Respeto sus habilidades, pero no toleraré comportamiento que socave unidad aliada. No de él, no de nadie.
Si no puede trabajar como parte de equipo, no puede trabajar para mí. Después de que de Gingand se fue. Eisenhower redactó cable. No lo envió aún, pero lo escribió. Cada palabra. Solicitud formal a jefes de Estado Mayor. Combinados. Explicación de comportamiento de Montgomery. Declaración de que o Montgomery debe irse, o Eisenhower renunciaría a su comando. Se lo mostró a Bedell Smith. Jesús, Ike, ¿realmente vas a hacer esto? Si tengo que hacerlo, espero no tener que hacerlo. Pero Montgomery necesita saber que hablo en serio. Smith leyó borrador de nuevo. Esto causará tormenta de fuego. Ya es tormenta de fuego. Solo la estoy reconociendo. Los próximos días fueron tensos. De Gingand regresó a cuartel general de Montgomery y aparentemente tuvo conversación de su vida. ¿Qué exactamente dijo? Eisenhower nunca aprendió completamente, pero debe haber sido contundente. Debe haber finalmente penetrado consideración propia de Montgomery. 13 de enero. Llegó una carta. Porque el 13 de enero, carta llegó a cuartel general de Eisenhower. Letra de Montgomery. Formal pero no rígida. Palabras eran cuidadosas. Querido Ike, he visto a Freddy, y entiendo que estás muy preocupado por muchas consideraciones en estos días difíciles. Me gustaría asegurarte que haré todo en mi poder para hacer tu tarea más fácil. No hay duda en mi mente de que problema presente ha surgido por lo que dije en mi conferencia de prensa del 7 de enero. Estoy muy angustiado de que esto haya sido así, y me gustaría decir que lo lamento. Eisenhower la leyó 2 veces. Eisenhower la leyó 2 veces. No era disculpa completa. Montgomery todavía no captaba exactamente lo que había hecho. Fraseo. Problema presente había surgido por lo que dije. Sugería que problema era cómo gente había interpretado sus palabras, no palabras mismas. Pero era suficiente. Apenas. Montgomery había reconocido problema, expresado pesar, comprometido a hacer cosas más fáciles, no más difíciles. Eisenhower mostró carta a Smith. ¿Es esto suficiente?, preguntó Smith. Tiene que serlo. Si presiono más fuerte ahora, creo crisis que estoy intentando evitar. Bradley no estará feliz. Bradley lo aceptará si se lo pido. Smith se encogió de hombros. Tu decisión. El cable Eisenhower puso carta en cajón de escritorio. No rompió cable a jefes combinados. Todavía no. Ese permanecería redactado, listo para enviar si se necesitaba. Pero por ahora, crisis había pasado. La llamada a Bradley. Llamó a Bradley personalmente. Explicó que Montgomery se había disculpado. Pidió a Bradley que le diera otra oportunidad. Bradley estaba escéptico, pero acordó. Amenaza de renuncia fue retirada. Patton, cuando se enteró, fue menos gracioso. Deberías haber despedido al pequeño hijo de puta. Lo hará de nuevo. Ya verás, quizás, probablemente. Pero Eisenhower había ganado tiempo. Alianza se mantendría unida. Estructura de comando funcionaría. Podían enfocarse en luchar contra alemanes en lugar de entre ellos. Por ahora, eso era suficiente. La coda. Historia podría haber terminado allí. Crisis evitada. Subordinado. Difícil puesto en línea. Liderazgo de Eisenhower vindicado. Pero había coda que reveló algo más profundo sobre situación entera. Principios de febrero. Pocas semanas después, a principios de febrero, Eisenhower asistió a reunión con Montgomery y otros comandantes. Estaban planeando cruces del Rin, avance final a Alemania. Montgomery era profesional enfocado cooperativo. Todo lo que Eisenhower podría haber querido afuera por aire. En un punto, tomaron descanso. Eisenhower y Montgomery salieron por aire. Se pararon juntos en silencio por momento, mirando paisaje invernal. Casi perdí mi comando, dijo Montgomery tranquilamente. Eisenhower no respondió inmediatamente. Luego, casi perdiste más que eso. Casi rompiste alianza.
No quise hacerlo. Estaba intentando elogiar a tus soldados. Lo sé. Eso es lo que lo empeoró. Genuinamente no viste problema. Montgomery estuvo callado. Montgomery estuvo callado. Luego, no siempre entiendo a estadounidenses, su prensa, su política, sus sensibilidades. En ejército británico hablamos más directamente. No nos preocupamos tanto por sentimientos. Eisenhower se volvió a mirarlo. Esto no fue sobre sentimientos, Monty. Fue sobre respeto. Bradley comanda más tropas que tú. Ha ganado cada batalla que ha luchado. E implicaste que había necesitado que lo salvaras de desastre. ¿Cómo pensaste que reaccionaría? No pensé en ello de esa manera. Ese es problema. No pensaste en ello en absoluto. Pensaste en ti mismo, tus logros, tu perspectiva. No consideraste cómo tus palabras caerían en otras personas. Montgomery asintió lentamente. Montgomery asintió lentamente. Freddie dijo algo similar, bastante más contundentemente. Freddie salvó tu carrera. Lo sé. Montgomery miró a Eisenhower directamente. Lo siento, de verdad. No siempre lo muestro bien, pero valoro nuestra alianza. Respeto soldados estadounidenses. Y entiendo ahora que me excedí. La cosa más honesta. Era cosa más honesta que Montgomery había dicho en meses, quizás años. Parado allí en aire frío de febrero, sin personal o reporteros o alguien para quien actuar, mariscal de campo británico finalmente había dejado caer su armadura. Entonces no diremos más sobre ello, dijo Eisenhower. Tenemos guerra que ganar. De regreso adentro, regresaron adentro. Planificación continuó. Ejércitos avanzaron. Para mayo, Alemania se había rendido. Alianza se mantuvo. Eisenhower nunca olvidó. Pero Eisenhower nunca olvidó ese momento en enero de 1945. Momento cuando tuvo que elegir entre su comando y sus principios. Momento cuando redactó ese cable y estuvo preparado para enviarlo. Años después, escribiendo sus memorias, Eisenhower describiría a Montgomery como soldado brillante, pero también notaría su egoísmo abrumador y su incapacidad de ver más allá de su propia perspectiva. Evaluación era justa. Montgomery era ambas cosas. Brillante y ciego. Efectivo e insufrible. Lo que Crisis reveló. Crisis de enero reveló algo sobre liderazgo que Eisenhower siempre había sabido, pero ahora probó. No puedes comandar efectivamente si no puedes trabajar con otros. Brillantez no es suficiente. Éxito no es suficiente. Tienes que poder funcionar como parte de equipo. Tienes que entender que perspectivas de otras personas importan. Tienes que reconocer que tus palabras tienen peso y tus acciones tienen consecuencias. Montgomery había aprendido esa lección de manera difícil, o al menos la había aprendido suficiente para disculparse y modificar su comportamiento. Si verdaderamente la internalizó, era otra pregunta. Pero Eisenhower también. Había aprendido algo, pero Eisenhower también había aprendido algo. Había aprendido que a veces, como comandante, tienes que estar dispuesto a arriesgar todo para mantener tus principios. Tienes que estar dispuesto a trazar línea y decirlo en serio, porque si no impondrás estándares, si no harás a gente responsable. Entonces realmente no estás al mando en absoluto. El cable nunca fue enviado. Cable a jefes. Combinados nunca fue enviado. Permaneció en cajón de escritorio de Eisenhower, recordatorio de cuán cerca habían estado de desastre. Después de guerra, lo destruyó. Pero recordó cada palabra. O Montgomery se va, o me voy yo. Eso es lo que Eisenhower había estado preparado para decir. Así de lejos, Montgomery lo había empujado. Eso es lo que tomó para finalmente hacer que mariscal de campo británico entendiera que había ido demasiado lejos. Al final, Montgomery se quedó, también. Eisenhower. Alianza se mantuvo. Alemania fue derrotada, guerra fue ganada, pero había sido cosa cercana.
más cerca de lo que mayoría de gente jamás supo, más cerca de lo que Montgomery mismo probablemente entendió, hasta que Freddy de Guingamp se sentó con él y explicó en términos brutales que su carrera colgaba de hilo. ¿Qué dijo Eisenhower? ¿Qué dijo Eisenhower cuando Montgomery fue demasiado lejos? Dijo exactamente lo que necesitaba ser dicho. No a prensa, no en público, sino en privado, a gente que importaba. Esto se detiene ahora. Se disculpa o uno de nosotros se va. Fue amenaza de esas palabras, entregadas a través de intermediarios, lo que finalmente penetró consideración propia de Montgomery. Fue realidad de que Eisenhower las decía en serio, que realmente había redactado cable de renuncia y estaba preparado para enviarlo, lo que hizo diferencia. A veces, liderazgo no es sobre grandes discursos. A veces liderazgo no es sobre grandes discursos o confrontaciones dramáticas. A veces es sobre trazar línea, decirlo en serio y asegurarte de que todos sepan que lo dices en serio. Eisenhower trazó esa línea en enero de 1945. Montgomery la vio, finalmente, y retrocedió. Eso fue suficiente. La guerra continuó. Guerra continuó. Ejércitos avanzaron. Y dos comandantes de voluntad fuerte encontraron manera de trabajar juntos. No porque de repente se gustaran o acordaran en todo, sino porque ambos entendieron que alternativa era inaceptable. Ese entendimiento, forzado por crisis y mantenido por respeto mutuo por apuestas, los llevó a victoria. No era amistad. No era amistad. Ni siquiera era armonía. Pero era suficiente para ganar guerra. Y a veces, en realidad desordenada de conflicto humano y guerra de coalición, suficiente es todo lo que puedes pedir. Conclusión. Si esta historia de liderazgo bajo presión, de mantener alianza unida cuando egos amenazaban desgarrarla, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Eisenhower dijo cuando Montgomery fue demasiado lejos. Deja un comentario. ¿Tuvo razón Eisenhower al dar a Montgomery otra oportunidad? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.